Buenas muchachos, hoy vamos a hablar del otro software. Son, son cuatro softwares. Este es el tercero que vamos a ver en el curso. Se llama Simul IDE. Básicamente es un software que sí trabaja ya en el escritorio, es decir, este se descarga y se utiliza en la computadora. Es multiplataforma, entonces lo pueden usar ya sea en Windows, en Mac o en Linux como hago yo. Es gratuito también y es bastante o relativamente nuevo. Una ventaja que vamos a ver después en otro video, porque no es la intención de este, pero eh, una ventaja es que también nos permite programar el Arduino. De hecho, bueno, por acá abajo, esta es la ventana normal, ¿verdad? Aquí están los componentes. Acá abajo está el Arduino, entonces si yo lo agarro, vamos a ver, acá, entonces ya aquí me aparece. Y puedo programarlo, pero de una forma un tanto más compleja que en Tinkercad. Acá hay que eh, elaborar el código del Arduino en otro programa, que es el programa oficial de Arduino, ¿no? Para cargarle el software. Se, se abre aquí, que al final es como abrir un archivo de texto, y se compila en el Arduino y él ya con eso lo simula. Eso lo vamos a hacer en otro video, no es la intención de este. Acá vamos a ver cómo se usa el simulador como tal, para que les pueda servir pues para el laboratorio y para cualquier otra cosa que quieran simular, ¿no? Entonces, se llama Simul IDE. En el enlace perdón, en la descripción de este video va a estar el enlace para el software para que lo puedan descargar. Asegúrense de utilizar al menos la versión 4.14. Me parece que es la más nueva. Si hubiera una mejor o más nueva, pueden usarla perfectamente, pero al menos que sea esta. Porque las anteriores sí ya son bastante diferentes a lo que estamos viendo acá, o tienen ciertas diferencias que no nos servirían. Una vez que tienen esto, viendo un poco la ventana o la interfaz, acá a la izquierda tenemos en la barra todos los componentes, ¿no?, que podemos utilizar. Vean que incluso pues tienen pequeñas dropdowns y aperturas para ver diferentes tipos y diferentes categorías. Luego, acá tenemos un explorador de archivos. Esto es por si de repente ustedes quisieran pues abrir de alguna carpeta un archivo que tengan o no. Simplemente este panel a la derecha, esta sección es la que se utiliza cuando estemos trabajando con Arduinos, entonces todavía no lo vamos a tocar, no vamos a ver nada de esta parte. Entonces podemos abrir un poco aquí, extender la ventana, y luego la parte con la rejilla es pues el área de trabajo. Acá arriba es lo que sería más parecido a una barra de menú. Entonces aquí puedo ver los circuitos recientes, puedo hacer un circuito nuevo, abrir un circuito, salvarlo, guardarlo y hacer el guardar como tradicional. Luego en estos botones, esto es para encender el circuito, es decir, activar la simulación, y este es para pausar la simulación. ¿Okay? Acá tal vez no lo vean muy bien en el video, pero cuando ustedes lo estén trabajando lo revisan mejor. Aquí lo que dice es la velocidad de simulación. Si recuerdan, en Falstad también teníamos eso. Es meramente para saber un dato más técnico de la simulación. Ahora bien, un detalle importante, acá ustedes también pueden buscar componentes. Vamos a armar cosas sencillas nada más como para que vean cómo se utiliza. Por ejemplo, vamos a ver, permítanme un segundo. Ok, entonces acá tenemos los instrumentos de medición. Tenemos un probe que básicamente es em, vamos a ver, para ver instantáneamente un valor de voltaje. Luego tenemos el voltímetro, que ya es como un instrumento, como el multímetro, pues físicamente sería lo más parecido. Tenemos el amperímetro, un frecuencímetro, que pues el nombre es bastante explícito, pero tal vez no lo hemos visto en otros programas, ¿verdad? Y tenemos el osciloscopio, que este lo vamos a revisar bastante porque tiene bastantes funciones o varias configuraciones. Tenemos en las fuentes, tenemos el voltaje fijo, que es básicamente si yo quiero tener por ejemplo una fuente constante pero quiero tener solo una entrada, ¿sí? Como por ejemplo en los circuitos, en los esquemáticos que han visto que aparece solo tal vez un círculo y dice solo 8 voltios por ejemplo, y no aparece todo el dibujo de la fuente. Bueno, es lo mismo acá. Luego tenemos el reloj. Eso si yo quiero configurar una señal que sea específicamente de reloj, entonces yo le digo el valor del voltaje y ya él tiene una frecuencia. Ahora bien, esto igual lo puedo configurar y cambiar.
Si ven acá, para configurar cualquier componente yo le doy clic derecho, propiedades, y ya acá tengo varias cuestiones. Por ejemplo, tengo el ID, que es un nombre, y yo podría ponerle por ejemplo entrada, y podría decirle que muestre esa ID para que se vea en el área de trabajo. Entonces acá le doy doble clic y me aparece un drop down y le doy que sí la muestre. Puedo cambiar el voltaje, puedo cambiar la unidad, pero por ejemplo si yo pongo 5000 por decir algo, entonces él automáticamente lo cambia a 5 kilovoltios. Y le digo que puede mostrar o no mostrar ese valor de voltaje también, si yo quisiera por ejemplo que sea oculto. Y aquí le puedo cambiar la frecuencia. Esto por defecto está en Hertz, entonces aquí yo le voy a dejar esto y cierro la ventana y ya está activada. Y aquí ven que aparece entrada. Estas leyendas yo las puedo mover a voluntad, de hecho la puedo alejar bastante. Traten obviamente, o tratemos de que no esté pues muy alejada, ¿no? Para que no sea difícil la lectura. Lo mismo con esto. Yo puedo rotar esto, ya sea el componente y las leyendas. Puedo rotarlo de diferentes maneras, puedo hacerle espejos, puedo también rotar solo la leyenda si quisiera ponerlo, y esto aplica para cualquier componente. ¿Okay? Tengo también el generador de ondas, aquí dice Wave Generator. Básicamente igual, le podemos cambiar, le puedo decir el tipo de señal que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero un ciclo de trabajo, ese es el duty square. Puedo decirle el tipo de onda, aquí puede ser senoidal, puede ser de sierra, triangular, cuadrada o una aleatoria, que eso es muy básicamente si queremos solo probar qué pasa cuando tenemos señales flancos positivos y flancos negativos, cuando no nos interesa una onda particular, sino que solo queremos ver qué pasa cuando el voltaje sube o baja. Podemos cambiar la frecuencia y los demás valores que ya les comenté. También tenemos una fuente de voltaje, que esta sería la fuente de corriente directa. Aquí esta tiene una perilla, entonces por ejemplo si yo la tengo activada, le voy a poner aquí en propiedades, le voy a poner que sea más bien de 10 voltios, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando enciendo, entonces aquí yo puedo activar esto e iría cambiando. ¿Sí? Aquí por ejemplo yo puedo revisar en cuánto está el valor, si lo ven. Ahora, este detalle son pequeños detallitos y errores del software que no nos ayudan tanto, ¿verdad? Tal vez. Porque uno quisiera pues poder ver aquí el valor específicamente. Pero vean que sí cambia, eso es lo importante. Ahora, yo siempre puedo poner un multímetro o un osciloscopio, e igual yo sé que la señal va a estar cambiando. También tengo fuente de corriente, es la misma idea, solo que específicamente de corriente. Tengo una batería, por si quieren ver tal vez el dibujo más tradicional. E igual a la batería le pueden cambiar el valor de voltaje. Yo podría decir que esto sea de 25 voltios, por ejemplo. Entonces aquí le cambio. Este real es una conmutación, entonces esto cuando se utiliza es una conmutación casi como una señal de reloj, solo que diferente, como más aleatoria, no tiene una frecuencia ni demás. Eso no lo vamos a usar nosotros en el curso. Luego tenemos la tierra, la tradicional. Puedo seleccionar todo como en cualquier software y con la tecla de suprimir, entonces borrar los componentes. Luego acá tengo los botones, diferentes tipos de botones. Un push button, que básicamente este de acá es para simular pues que yo estoy estripando. Tengo un switch, tiene la misma idea. Tengo un dip de switches, que básicamente dependiendo de cuál stripe o cuáles, entonces ese es el que va a estar conectado. Esto se usa más cuando yo tengo una conexión con diferentes botones a la vez. Tengo un switch de relé. Si ven, eso es un pequeño bug por ahí. Como les digo, el software es relativamente nuevo, pero es bastante útil considerando que es de los pocos programas gratuitos que nos permiten programar los Arduinos y que permiten programar diferentes componentes un poco más actuales, ¿no?
Este es un keypad. Si queremos entonces conectar diferentes o usar una botonera, pues, entonces este nos sirve. Siguiendo por acá tenemos los componentes pasivos. Básicamente tenemos las resistencias, que las vamos a usar bastante. Aquí en propiedades entonces puedo cambiar igual un ID. Por ejemplo, usualmente en los esquemáticos tenemos R1, RL, entonces aquí podemos ponerle el nombre y mostrarlo para que sea visible en el circuito. Acá puedo cambiar igual los valores. Si yo quisiera por ejemplo que fueran 15K, entonces le pongo 15.000 y le pongo kilo ohmios, o le agregan la K aquí en el espacio de la unidad. Y vean que el símbolo es como de una impedancia, ¿verdad? No tenemos el símbolo en zigzag, pero al final es la misma idea. También se utilizan a veces en electrónica cuando tengo un circuito muy, digámoslo así, con varias ramas muy parecidas. Se usan dips de resistencias, que cada una de estas líneas corresponde a una resistencia de lo que diga acá. Entonces, por si de repente les es útil. Tenemos potenciómetros y resistencias variables. Con estos quiero comentar porque el potenciómetro y la resistencia variable son diferentes en cómo se construyen, pero en la funcionalidad son básicamente lo mismo. Sin embargo, para este programa, este software en específico, les aconsejo siempre usar la resistencia variable, y es de la que vamos a hablar ahorita. El potenciómetro no lo maneja muy bien, y el detalle es que no nos permite ver el valor actual de resistencia. Solo sabemos que está cambiando, pero no nos dice bien cuánto. Entonces es mejor la resistencia variable, que de hecho tiene más configuraciones, porque acá en propiedades yo le puedo decir, en un segundo que elegí lo que no era. Acá, eso es importante. Vean que yo aquí elegí el botón, entonces lo que me permite cambiar es la velocidad del circuito, y eso quiero hablarlo ahorita. Si yo me voy acá en cualquier espacio del área de trabajo que no sea un componente y le doy clic derecho, puedo importar un circuito, salvar un circuito con una imagen. Entonces ya aquí yo podría por ejemplo generar una imagen de mi circuito, ¿verdad? Podría servir para un informe por ejemplo. Una lista de materiales, eso me dice en un TXT cuáles son todos los componentes que yo estoy usando. Eso también sirve si quiero hacer una lista de compras. Y en propiedades entonces yo puedo cambiar la velocidad de simulación, el tipo de simulación, el lenguaje por ejemplo, o el idioma más bien, si lo quiero animado o no lo quiero animado. Ese tipo de detalles los puedo cambiar, que son más de la configuración de la simulación, porque como ven acá en este software no tenemos una barra de menú tradicional. Entonces para que vean dónde se hace. Ahora bien, yéndose al componente, acá le doy clic derecho y en propiedades, para la resistencia variable, yo aquí le pongo un valor máximo y un valor mínimo de resistencia. Lo que estoy poniendo en este momento, o si cambio estos valores, serían los extremos. Entonces por ejemplo yo quiero que sea mínimo de 100 ohmios y que sea máximo de 10.000, ¿okay? Y que el valor actual cuando la conecte sea de 1000, ¿okay? Entonces ya con eso él se configura. Él pone 1099, pero si yo varío acá, entonces él justamente cambia. Ahora lo máximo va a ser estos 10.000 y lo mínimo son los 100, ¿okay? Esa es la idea y lo útil de la resistencia variable en este programa. Y al final en la práctica funcionan exactamente igual que la resistencia variable y que el potenciómetro. Tenemos, vamos a ver, LDRs, que básicamente es una resistencia que varía según la luz. Entonces dependiendo de la luminosidad que detecte la resistencia, así es su valor de resistencia, mayor o menor. Como estamos en un simulador, entonces él supone, igual que Tinkercad, el valor de luz según lo que yo le diga con esta perilla, y me lo mide en lux. También tenemos un termistor, que la misma idea, solo que depende de la temperatura, e igual yo le puedo configurar el valor máximo y el valor mínimo, y el valor correspondiente según la resistencia. Estos son los tipos de resistencias que tenemos. Luego tenemos capacitor, que este capacitor es el capacitor cerámico, el que era sin polaridad, el que dice capacitor como tal. Y si ven el símbolo, recuerden que el símbolo que tiene solo dos rayas, sin ningún más ni menos, y las dos rayas son paralelas, ese es el símbolo cerámico del capacitor
que se utiliza cuando tenemos, por ejemplo, corriente alterna y no sabemos o va a estar entrando energía por cualquiera de los dos extremos. Cuando estamos hablando específicamente y solo de corriente directa y solo va a entrar energía por un extremo, estamos hablando del capacitor electrolítico. Aquí hay un detalle y quiero que lo vean, voy a hacer una pausa, pero quiero que recuerden que se me crasheó el simulador. Eso es un pequeño bug que tiene esto todavía. Ahora bien, acá nada más lo volví a abrir, ¿okay? No hice nada diferente, no es que pausé el video y armé todo un circuito, no, simplemente lo volví a abrir el programa. Ni siquiera me fui al archivo a un archivo guardado ni nada, simplemente volví a abrir el programa desde cero. Ahora este crash es por es un detalle meramente con el software que tengo que cambiar la versión de .414 SR4 a otra. Es este pequeño detalle, igual va a ser el 414, entonces básicamente no se asusten. Igual si les pasa de repente, aquí el consejo nada más es salvar siempre el archivo, ¿no? Entonces mantener esto guardado, por ejemplo, bueno, en alguna ubicación que ustedes quieran, ¿no? Guardar el archivo siempre y cada cambio importante estarlo salvando, como en cualquier programa realmente. Ahora, él por defecto salva a que hace un backup, justamente como el nombre lo dice acá, hace un backup de la última versión de una última versión. Ahora lo hace cada cierto tiempo, entonces no necesariamente va a ser el último cambio que ustedes hayan hecho. Entonces es mejor que ustedes mismos lo vayan guardando. Pero aún así, aún con este tipo de detalles y errorcillos, el programa es bastante valioso y con bastantes capacidades. Entonces créanme que por eso es que lo estamos recomendando y utilizando. Y acá por el capacitor electrolítico, recordando que este es el que se usa cuando tenemos corriente directa específicamente, de modo que la corriente entra, en este sentido sería por el lado derecho, ¿okay? Según este dibujo. Y como dice acá en propiedades, el capacitor parpadea si la polaridad es equivocada. Él parpadea en rojo, entonces eso significa que él se estaría quemando, se estaría dañando si estuviéramos en un capacitor real o en un circuito físico. Y tenemos el inductor, que es un inductor sencillo, no hay mucha ciencia acá, es el tradicional. Luego tenemos en los elementos activos, tenemos los diodos, tenemos reguladores de voltaje. Voy a hacer un zoom hacia afuera por acá. Tenemos el diodo, que este es de silicio. Ahora bien, vean el diodo en las propiedades. Yo le puedo decir el valor de umbral, o le puedo decir si es un diodo Zener. Eso es importante. Si yo quisiera que fuera un diodo Zener, entonces aquí le cambio el valor al voltaje de Zener. Y vean que ya cambia el símbolo. Eso es bastante chido del programa. Luego, porque usualmente uno tiene que buscar en los diodos Zener por aparte. Aquí él está con todos automáticamente. Yo le puedo decir igual que sea por ejemplo, le podría cambiar el valor de umbral a 0,3 y listo. Ahora bien, aquí lo recomendable sería ponerle por ejemplo algo como GE, si fuera el caso, y mostrar esto para recordar que es de Germán, por ejemplo. El regulador de voltaje tal vez lo usen en algunos de sus proyectos, realmente no lo usamos como tal en los laboratorios. Esto lo que hace es que toma un voltaje de entrada, lo regula a un valor que yo le diga, y por ejemplo si yo aquí le pongo 5 voltios y el voltaje de entrada va a estar variando entre 3 y 8, a la salida va a ser de 5, siempre. Eso es lo que hace el regulador. Tenemos amplificadores operacionales. Vean que ya aquí en este software él ya se ahorra la alimentación de 12 voltios. Yo le puedo decir cuánto es el voltaje positivo y el voltaje negativo, que serían las alimentaciones positivas y negativas. En este caso él ya las tiene a 0 y a 5, pero si fuera el 741 que usamos o que vimos en la teoría, entonces yo tendría que ponerle 12 y menos 12, por ejemplo, para que ya sea el 741. Y acá pues los voltajes que van a ir en la entrada inversora y no inversora. Luego tenemos, bueno, MOSFET, este es otro tipo de transistor que nosotros no vamos a trabajar. Luego tenemos el BJT. En el BJT tenemos las propiedades y yo puedo decir si quiero que sea PNP. Entonces vean lo que pasa cuando le digo que sea PNP.
cambia el dibujo, y yo puedo decirle el valor de la ganancia, ¿sí? Entonces aquí yo puedo cambiar justamente la ganancia según el gusto mío. Un MUX, que eso todavía no lo vamos a hablar, lo vamos a entender mejor cuando hablemos en digital. Luego tenemos las salidas, tenemos un LED, acá yo puedo cambiar el color, por ejemplo, si yo quiero un LED verde, si quiero un valor de umbral diferente. Entonces nosotros decíamos que el LED trabaja a 2 voltios, aquí él está trabajando 2.4, entonces aquí lo recomendable sería ponerle 2 para usarlo tal cual nosotros hablamos en la teoría. Déjenme revisar qué más tenemos por acá. Tenemos otros componentes que vamos a hablar después. Por ejemplo, tenemos las barras de 7 segmentos, eso lo vamos a hablar para la parte digital. Tenemos un motor de corriente directa, que básicamente esto gira según él esté funcionando. Esta pequeña perilla azul es la que gira. Tenemos steppers, los motores de pasos. Tenemos servos, donde esta palanca blanca es la que gira. Tenemos parlantes. Tenemos microcontroladores, que eso lo vamos a hablar después. Tenemos algunos sensores. Por ejemplo, realmente por ahora tenemos el sensor de distancia, pero trabaja bastante bien. Antes no teníamos este sensor, es decir, en las versiones anteriores de SIMUI no existía. Y como les digo, van cambiando y van mejorando. Entonces, la idea es que este sea, o lo que quieren es que este sea un Tinkercad, pero con mayor capacidad de simulación como tal, y pues que no tenga que pertenecer a una cuenta en línea ni demás, ¿verdad? Que no tenga esa limitante. Acá tenemos componentes de 7.4 que son diferentes. Por ejemplo, aquí están los flip-flops con puertas lógicas, que vamos a ir hablando después cuando lleguemos a la parte digital. Entonces ahorita nada más voy a hacer un pequeño circuito para que vean un poco cómo se trabaja. Y acá yo voy a cerrar todo esto. Voy a montar un voltaje fijo. Voy a poner una resistencia, seguida de una resistencia variable. Esta va a ser mi fuente. Y voy a agregarle un LED. Y por supuesto la tierra. Okay, como este voltaje fijo es una entrada positiva, él automáticamente ya está referenciado a la tierra que yo le pongo en el circuito. Entonces no tengo que hacer una conexión de la fuente hasta acá. Si yo pusiera esta otra, tampoco. Esta es ya solo una salida. Entonces ya ellos están, las fuentes aquí ya están referenciadas a la tierra, excepto la batería. Si yo pusiera esta, entonces tendría que poner el positivo por acá y el negativo a la tierra. ¿Sí? Esa es la única salvedad con este caso. Aquí para hacer una conexión, yo simplemente me acerco a la patilla del componente. En este caso voy a empezar con la fuente y ya me aparece la cruz, ¿no? El cursor en cruz. Le doy clic y ya con eso tengo el cable que lo puedo mover libremente. Ahora lo voy a acercar a la otra patilla y aquí tengo que hacer clic, aunque aquí pareciera que ya se juntó e incluso yo me puedo mover y demás. Ven que no se ha conectado, entonces tengo que hacer clic cuando me aparezca la otra cruz. Ahora si yo quiero por ejemplo quebrar el cable o hacer un giro, entonces él lo hace, pero si yo quiero obligarlo a hacer un giro que yo quiera, por ejemplo que yo quiero complicarme e irme por acá, entonces voy a hacer clic acá, hago clic otra vez y ya aquí con esto entonces yo le digo dónde quebrarse. Pues aquí conecto, vamos a conectar por acá y este otro. Ok, ya ahí tengo el circuito completo. Ahora vamos a configurar los valores. A esta resistencia yo le voy a decir que sea de 10.000 máximo y de 100 ohmios mínimo, y el valor que sea de 1000.
Ven que sí, nunca va a poner exacto el 1000, porque él dice, él pone un pequeño valor cercano como para recordarnos que es variable, entonces que yo tengo que estarla cambiando. Entonces, realmente esa es como la idea. Acá le vamos a poner 500. 500 ohmios está bien. Este no lo vamos a poner en 5 voltios, lo voy a poner en 10. Y el LED quiero que cuando encienda no sea amarillo, quiero que sea naranja. Ok, entonces acá yo enciendo el circuito. Vean que ahí ya está comenzando a correr la simulación. Aquí yo podría hacer pausa. Aquí arriba, en la esquina superior izquierda, se ve el tiempo de la simulación. Esto lo van a ver mejor ustedes cuando estén trabajando en el programa. Ahora, la fuente todavía no ha encendido hasta que yo le dé aquí el botón de encender. En ese momento se pone naranja y vean que la corriente ya fluye por acá. Y yo tengo el LED encendido. Ahora, este no es un naranja como tal, pues es más naranja este, ¿no? Pero bueno, se nota la diferencia en el LED encendido y apagado. Eso es lo importante realmente. Y aquí yo puedo variar. Entonces ven como el LED hace la luz se atenúa. Eso también es valioso. Ahora bien, voy a hacer una pausa. Y aquí la idea de tener pausa en este programa es que yo puedo hacer más conexiones o alterar el circuito sin tener que detener toda la simulación. Simplemente hago una pausa. Esa es la idea. Ahora bien, vamos a medir. Entonces para medir vamos a usar el voltímetro primero. Entonces yo quiero medir, por ejemplo, esta conexión. Quiero medir el voltaje en la resistencia variable. Entonces quito la pausa. Vamos a ver. Ven, flasheó. Pero sin yo haber hecho nada, acá está lo que salvó. Entonces, una por otra. Ahora repito, esto es más que todo por la versión que tengo que corregir ese pequeño detalle, pero pues no es algo muy preocupante, por decirlo así. Ahora bien, vamos a ver. Acá cuando esto está en amarillo, la corriente está, la simulación está ejecutándose. Y tengo 6.9 voltios. Ahora ven que si yo varío esto, entonces voy a tener un voltaje diferente. Eso quisiéramos pues comprobarlo, ¿no? Luego vamos a quitar el voltímetro. Vamos a abrir el circuito. Ah, bueno, eso es importante. Si yo quiero eliminar un cable, por ejemplo, digo, bueno, este cable no me gusta, entonces voy a darle clic derecho, teniendo el cursor en cruz sobre el cable, clic derecho, remover y borra todo ese cable. Voy a conectar un amperímetro porque quiero medir la corriente que va de aquí a aquí. Entonces vamos a ponerlo por acá. Y tengo la pausa. Aquí ven que es mejor reiniciarla cuando yo pongo estos aparatos de medición. ¿Okay? Si yo apago tengo 0 amperios y cuando enciendo tengo 932.9 microamperios. Pero otra vez si yo cambio esto voy a tener entre menor resistencia más corriente pasa. Entre más resistencia menos corriente pasa. Es una lógica que quisiéramos comprobar. Y vean que el LED todavía aún así se atenúa, acá más bien enciende de fijo porque tenemos bastante corriente, el máximo que nos permite este circuito como tal que acabo de armar. Y por último vamos a ver el osciloscopio. El frecuencímetro se usa igual. Si yo quisiera ver la frecuencia de aquí, de este punto, del voltaje de este punto, de la señal de este punto, entonces nada más lo conecto acá. Voy a completar este dibujo otra vez y vamos a usar el osciloscopio, que es ya un poco más grande, y voy a conectar el osciloscopio. Conectamos uno de estos dos, tiene dos canales,
Esto que dice no probe es el número realmente, pero ustedes podrían ponerle un nombre, por ejemplo V1, y acá también podrían ponerle V2 por ejemplo. Entonces yo quiero medir esta señal, y esta es mi la otra terminal, la negativa. Entonces tengo que conectar ambos, eso es importante. Esta es la tierra del osciloscopio, pues, de la medición. Voy a expandir acá. Entonces vean que ya primero pues, se hace más grande todavía el osciloscopio, pero ya me presenta más información. Si yo quiero ver solo un canal, o si quiero ver los dos, o si quiero ver todos los canales, si quiero hacer un autoajuste, o si quiero mostrar la señal de trigger, sí o no. Entonces ahora bien, vamos a ejecutar y reiniciar la simulación para que veamos esto por acá. Entonces mejor podemos medir la señal del LED, tendría más sentido realmente. Quisiéramos ver la señal del LED, y vamos a cambiar esta. Ahí detuve la simulación. Vamos a cambiar esta fuente para que sea de más potencia, bueno, más voltaje. Y ahora voy a conectar la señal del LED. Déjenme revisar. Ok, en este otro caso, acá vemos el osciloscopio, y simplemente para hacerlo más directo, que vean nada más, lo que me interesa es que vean que muestra el osciloscopio. Le conecté una señal de reloj que es la dejé con 5 voltios, y veamos acá la frecuencia que dice una frecuencia de 1000 Hz. Acá está corriendo la simulación, pero todavía no he encendido la fuente, que sería la fuente del reloj. Entonces vamos a encenderla y ven que ya él se ajusta, ¿sí? Acá yo le puedo dar en propiedades, por ejemplo, si quiero cambiar el canal X, el Y, el tamaño del dato, el filtro. Entonces puedo cambiar diferentes detalles, ¿no? Parámetros del osciloscopio. Normalmente no tocamos esto. Acá me dice la amplitud y la frecuencia. Entonces ven que confirmo que es de 1000 kHz, de 1 kHz, perdón, aquí está el punto. Y nos dice que va de 5 a 0, eso es importante. Perdón, a menos 5, de 5 a menos 5. Y acá tenemos la gráfica. Ahora bien, yo esto igual lo puedo exportar como una imagen. Entonces ya ahí yo podría tener imágenes de lo que me muestra el osciloscopio, y nada más es cuestión de jugar con el zoom, ¿no? Por ejemplo, si van a presentar imágenes para los circuitos, lo mejor sería que sea una vista como esta, donde yo puedo ver acá la frecuencia y la amplitud, el canal que están haciendo, y entonces ya aquí exportarlo salvarlo como una imagen, por ejemplo. Esto básicamente es lo que ocupamos por ahora de este simulador. Luego vamos a tener otro video. Igual, en YouTube hay bastante de este simulador, bastante información, bastantes tutoriales. La página también tiene varios tutoriales, pero realmente hay mucha más información y tal vez mejores o más nuevos tal vez tutoriales en YouTube que en la página. Se han concentrado más los desarrolladores en trabajar el programa como tal que en los tutoriales. Entonces es mejor que busquen en la comunidad de gente que lo está usando en YouTube para que vean otros tutoriales, por ejemplo, si lo ocuparan. Pero hay bastante información realmente. Entonces cualquier otra cosa me consultan, y con esto estaríamos con este software.